Bueno, yo voy a hablar sobre la mandíbula. La mandíbula está ubicada en la parte más anterior de la cabeza. En esta estructura se forma una articulación a cada lado de la cara que es llamada la articulación temporomandibular. Es una zona que está cercana al oído. También podemos decir que la mandíbula tiene un cuerpo y dos zonas ubicadas a cada lado que son llamadas ramas ascendentes. En el cuerpo de la mandíbula está conformado por una cara o perfil que se sitúa en la parte más delantera y en la parte más posterior del hueso. En esta área podemos encontrar la sínfisis del mentón, la fosa submaxilar, la eminencia mentoniana y el agujero mentoniano. En las ramas ascendentes, en su parte más interna, se encuentra el conducto dentario inferior. En sus costados están situados el cóndilo mandibular, que es una prominencia ósea que se conecta con el temporal. También tenemos apófisis coronoides y la escrotadura sigmoide. También para hablar de los bordes, su borde más anterior tiene continuidad con el labio lateral del borde anterior de la rama mandibular. Su borde posterior es cóncavo y posterior y limita anteriormente con la escrotadura mandibular. Su base es continua al hueso y también la apófisis coronoides da cierta inserción al músculo temporal. Mi nombre es Gloria Zumba y les voy a hablar sobre la cara posterior de la mandíbula. En la cara posterior de la mandíbula podemos observar 4 salientes, 2 superiores y 2 inferiores. Las superiores dan inserción al músculo geniogloso y las inferiores dan inserción al músculo genioideo. Estas espinas se pueden fusionarse en una sola. De las espinas salen las líneas oblicuas internas, líneas miloideas, que se dirigen superior y posteriormente a la rama de la mandíbula, formando así el labio medial del borde anterior. Estas dan inserción al músculo miloideo. Inferiormente tenemos lo que es el surco miloideo, que pasan vasos y nervios miloideos. La línea miloidea divide en 2 partes, superior e inferior. Superior está excavada anteriormente, es más alta anterior, que es la fosita sublingual, que está en relación con la glándula sublingual. Inferior, más alta posteriormente, ocupa por una depresión la fosita submandibular, que está en relación con la glándula submandibular. Bordes. El borde superior o alveolar del cuerpo de la mandíbula está situado por las cavidades, los alvéolos dentarios. Inferior es hueso obtuso liso inferior, ovalado deprimido, llamado fosita digástrica, en la cual se inserta el diente anterior del músculo digástrico. En las ramas de la mandíbula tenemos una cara lateral y una cara medial. En la cara medial se observa en su parte inferior unas crestas rugosas, en la cual da inserción a las láminas tendinosas del músculo macetero. En la cara medial también existen las crestas, que dan inserción al músculo pterigoideo medial, están en la parte interna. En su parte media se aprecia un orificio de entrada al conducto mandibular, por donde pasan vasos y nervios alveolares inferiores. El conducto mandibular está situado en la prolongación del reborde alveolar. Está limitado anteriormente por una saliente triangular agudo, la língula mandibular. Se inserta el ligamento esfenomandibular. Posteriormente al conducto mandibular se encuentra otra saliente, muy pequeña, denominada antilíngula. Bueno, entonces yo hablaré sobre el músculo pterigoideo medial. Es un músculo grueso, oblicuo y cuadrilátero, situado medialmente al músculo pterigoideo lateral. Se extiende oblicuamente desde la fosa pterigoidea hasta la cara medial del ángulo de la mandíbula. Su origen: cara medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoides, parte anterior de la lámina medial, fondo de la fosa pterigoidea y cara posterior de la apófisis piramidal del hueso palatino, cara lateral de la apófisis piramidal del hueso palatino y la tuberosidal maxilar. Su inserción: cara medial del ángulo de la rama de la mandíbula, inferior al foramen mandibular. Inervación: nervio pterigoideo medial, ramo del nervio mandibular, ramo del nervio trigémino. Irrigación: arteria pterigoidea
la arteria palatina ascendente también. Es todo lo que tengo que decir sobre el músculo pterigoideo medial. Muchas gracias. Ahora yo les hablaré sobre las fascias interpterigoideas. Se denomina fascia interpterigoidea a una lámina fibrosa que se encuentra situada entre los músculos pterigoideos. Esta se confunde inferiormente con la vaina del músculo pterigoideo medial. Como ya se nombró anteriormente, la fascia interpterigoidea se sitúa entre los músculos interpterigoideos. Es una lámina cuadrilátera que por su borde superior se une de posterior a anterior a los dos labios de la fisura petrotímpano-escamosa. En su borde inferior se fija en la mandíbula e inmediatamente superior a las intersecciones del músculo pterigoideo medial, que también está en la língula mandibular. En su borde posterior es libre y se limita con el cuello de la mandíbula, en un orificio denominado ojal retrocondilio. En su borde anterior se une a lo que es el borde posterior de la apófisis pterigoides y se dirige hacia la cara lateral de la base de la lengua. En la parte posterior, esta parte es gruesa y resistente, también se denomina como ligamento esfenomandibular. Este ligamento a su vez se subdivide en dos fascículos que en anterior que nace o proviene desde la espina del hueso esfenoides y que constituye el ligamento esfenomandibular, y el otro que nace desde la fisura petrotímpano-escamosa y es denominado como ligamento tímpano-mandibular. La parte anterior también se subdivide a su vez por medio del ligamento pterigoespinoso. Este ligamento es extendido desde la parte de la espina del hueso esfenoides a la apófisis pterigoespinosa, y con esta parte constituye lo que se llama la fascia cribiforme. Lateralmente, la fascia pterigoidea también constituye una lámina fibrosa. Esta lámina fibrosa se encuentra insertada superiormente en el ala del hueso esfenoides y se encuentra fijada anteriormente a la parte superior de la apófisis pterigoides. Al hablar de esto, estamos hablando sobre la fascia pterigotemporomandibular. Este de aquí tiene su borde superior, que es completamente libre, se engruesa inferior y lateralmente al agujero oval, formando un ligamento innominado. Este ligamento limita con la base del cráneo el agujero porocroticobucinador. Gracias.